Muy buenas tardes, jóvenes del Colegio San José de Cúcuta. De la jornada de la tarde le habla su profesor de física, Ramón Mendoza. A mis alumnos del grado 11 les traigo la guía número 31 y lo hago con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Un repaso de las 4 cualidades o propiedades del sonido. Recordemos que el sonido es una onda mecánica porque se propaga en los sólidos, líquidos y gases. Las 4 propiedades: velocidad. Sabemos entonces que la velocidad del sonido no es constante porque depende de muchos factores. Por ejemplo, depende del medio elástico, o sea, en los sólidos, en los líquidos o en los gases la propagación es diferente. Sólido, líquido y gas. También afecta la densidad en cada medio, la presión en cada medio elástico, la temperatura en cada medio elástico. Es decir, la velocidad del sonido es compleja. Entonces, únicamente para calcular la velocidad del sonido, ojo, para calcular la velocidad del sonido en el aire únicamente, el aire es un gas, pero no todo gas es un aire, en función de la temperatura. Únicamente su fórmula a aplicar es: velocidad del sonido es igual a B sub 0 por la raíz cuadrada de T sobre 273 grados Kelvin. T es la temperatura en grados centígrados y B sub 0 es la velocidad del sonido a 0 grados. Es una constante, su valor está acá, observe, lo recordamos. B sub 0 es 331.7 metros sobre segundo, es la velocidad del sonido en el aire a 0 grados centígrados. Y T, la temperatura, entonces la cantidad de centígrados que nos den, le sumamos 273 para convertirlos en grados Kelvin. Grados Kelvin en la fórmula, observe acá, grados Kelvin y grados Kelvin se cancela, entonces queda metros sobre segundo. ¿Qué es la intensidad? La segunda cualidad, observe, intensidad es la potencia del sonido, o sea, potencia en vatios, que atraviesa un área colocada perpendicularmente a la propagación del sonido. Obvio, el área se puede expresar en metros cuadrados, centímetros cuadrados. ¿Qué podemos decir? Que la intensidad es potencia sobre área. Para calcular dicha potencia, observe, para calcular dicha intensidad aplicamos, ojo, el nivel de intensidad o la intensidad del sonido. Entonces, el señor Alexander Graham Bell nos da esta fórmula donde B es igual a 10 por logaritmo en base 10 de I sobre I sub 0, todo eso lo vimos. Esta intensidad se expresa en vatios sobre metro cuadrado o vatios sobre centímetro cuadrado, y esta I sub 0 es el mínimo valor de la intensidad que puede percibir el oído humano. Su valor está allí correspondiente a 10 a la menos 12 o 10 a la menos 16. Cuando hacemos operaciones, eso nos sale decibeles. Aquí está B, que es el nivel de intensidad. Ya hicimos problemas allá. Se expresa en decibeles, y la intensidad se expresa en vatios metros cuadrados o vatios centímetros cuadrados, donde I sub 0 es la mínima intensidad que percibe el oído humano, 10 a la menos 12 vatios metros cuadrados, que es igual a 10 a la menos 16 vatios centímetros cuadrados. Observe que un metro cuadrado es 10 a la 4, lo subimos, entonces te queda 10 a la menos 4 y 10 a la menos 12 me da 10 a la menos 16 vatios centímetros cuadrados. Entonces, I sub 0 toma el valor correspondiente de acuerdo a la necesidad que estén pidiendo, como lo expresen. Entonces, aquí está la fórmula, repito, de Alexander Graham Bell: B igual a 10 por logaritmo de en base 10 de I sobre I sub 0. Entonces, I nos debe a I vatios metros cuadrados, por ejemplo. Tomamos la referencia I sub 0 en vatios metros cuadrados, hacemos operaciones y salen decibeles. Repito, mire, aquí salen decibeles. Lo contrario, podemos ya despejar la intensidad, se hace un proceso con logaritmo y se despeja, y la otra fórmula es para hallar la intensidad. Entonces, mire, la cambia, queda así: intensidad igual a I sub 0
por 10 elevado a la B, que son los niveles de intensidad, sobre 10. Y esto se puede expresar en vatios metros cuadrados o vatios centímetros cuadrados. Conclusión que la fórmula solamente es, si nos dan la intensidad en vatios, la calculamos en decibeles. Y si nos la dan en decibeles, acá la expresamos en vatios. Esa es la idea. B es el nivel de intensidad y es la intensidad del sonido. Tono. El tono es la cualidad del sonido que nos permite establecer un sonido alto o un sonido fuerte, también lo llaman así, un sonido alto o un sonido bajo o débil, en un mismo instrumento musical, por ejemplo, en una guitarra, en un piano. ¿Listo? El tono es directamente proporcional a la frecuencia de sus vibraciones. Quiere decir esto, que si las vibraciones, la frecuencia aumenta, entonces si la frecuencia aumenta, por lo tanto el tono debe ser alto. Y lo contrario, si la frecuencia es baja, disminuye, entonces el tono también es débil o bajo. ¿Listo? Timbre. El timbre es la cualidad del sonido que nos permite establecer una misma nota musical. Una misma nota musical en diferentes instrumentos. Obviamente en diferentes instrumentos musicales. Por ejemplo, las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si, do, etc. Tomo, por ejemplo, la nota re. Entonces, con esa nota re es la misma nota musical, pero en diferentes instrumentos. Por lo tanto, el tono se obtiene en un mismo instrumento musical. Esa es la aclaración. Pero el timbre se obtiene, ojo, se obtiene cuando se toca una misma nota musical en diferentes instrumentos. Ojo la aclaración, ¿listo? Entonces el tono es en un mismo instrumento, pero el timbre es en diferentes instrumentos. Vamos a observar aquí que el timbre depende del número de armónicos. ¿Qué son armónicos? Aquí se lo explico. Son sonidos cuyas frecuencias son proporcionales. A eso se le llaman armónicos. Vamos a recordar aquí la gráfica de una onda transversal. Recuerde, una lambda, 2 lambda y media. La longitud entonces sería 2,5 lambda. Recuerde, entonces la cuerda vibra por arriba y por abajo, y a números que están indicados 1, 2, 3, 4, 5 serían los armónicos. Ahí está vibrando en el quinto armónico. Recuerde que la distancia que avanza la onda en un periodo, ojo, se llama lambda, es la distancia. Esta cuerda es transversal, el movimiento es transversal, pero es de forma senoidal, tiene los nodos. Observe los nodos donde la amplitud es nula, y tiene los vientres, los puntos altos, las máximas alturas, la máxima amplitud, digámoslo así. Observe entonces, serían los armónicos 1, 2, 3, 4, 5. N sería el número de armónicos, que después lo vamos a ver en la siguiente guía. Aquí, la longitud de esta cuerda que tomé son una lambda, observe, 2 lambda y media. Entonces la longitud es 2 lambdas y media. Distancia igual, recuerde, velocidad por tiempo. Entonces la distancia es lambda, comparo velocidad, el tiempo se llama periodo. ¿Qué es lambda? Es la distancia que avanza la onda en un periodo, porque vuelve y se repite, pero periodo es 1 sobre frecuencia. Entonces lambda, la que llevamos acá, es igual a velocidad por periodo. Reemplazo periodo, periodo es 1 sobre frecuencia, 1 sobre frecuencia. Y despejamos frecuencia, lambda viene para acá, entonces me queda frecuencia igual a velocidad por lambda. Esa es la fórmula para hallar la frecuencia de los armónicos. Entonces,
B es la velocidad de la onda, en este caso de la onda transversal. Su fórmula es igual a la raíz cuadrada de T, que es la tensión en Newton. Mírela, T es la tensión en Newton. Y mi es el coeficiente de esa cuerda de masa sobre longitud, que se expresa en kilogramos sobre metro. Y estamos listos para la próxima clase hacer la deducción de la fórmula y la aplicación de dicho tema. Bueno, chao jóvenes de Cristo, amén, amén, amén.